Y nos preparamos entonces, mis hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles inmediatamente a abrir sus Biblias, gloria a Dios. Vamos a mirar dos versículos de la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10, Primera Corintios 10. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Primera Corintios 10. Dice la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria a Dios. Quiero que oremos al Señor y pidamos su bendición, su guianza, su dirección en la meditación de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos regalas un día más de vida y la oportunidad de poder reunirnos y de compartir juntos un tiempo de adoración, de alabanza, pero también de reflexión a través de tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos que en este tiempo que vamos a tomar para la meditación de tu palabra, tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos permitas aprender de tu palabra. Dirígenos, Espíritu Santo, guíanos, por favor, con tu divina guianza, que podamos entender y comprender las verdades que quieres, Señor, que conozcamos y en las cuales quieres que profundicemos. Danos, por favor, un conocimiento más profundo de tu palabra y también, Señor, un renovado deseo en nosotros de poder hacer tu voluntad, que pueda despertar tu palabra en nosotros un deseo de comprometernos más contigo, Señor, para agradarte, para servirte, Señor, para ser mejores cada día, para ser perfeccionados por tu gracia, tu amor y tu bondad, Dios mío. Te lo suplico, Padre. Espíritu Santo, concédeme la gracia, la iluminación del Espíritu Santo para que pueda hablar con denuedo la palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sin tu ayuda nada puedo hacer. Guíanos, dirígenos en esta tarde, por favor, oh Dios, a través de la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, quiero retomar un poquitito de lo último que estuvimos compartiendo el jueves quiero decir, acerca de el gran tema que nosotros estamos considerando es verdades que nos ayudan en la búsqueda de la liberación del pecado. Y mirábamos nosotros que hay una enseñanza que tiene que ver y que de pronto cuando la persona recién inicia en los caminos del Señor, piensa que ser cristiano se necesita o ser cristiano tiene que ver con vivir una vida de perfección, donde el pecado es completamente erradicado de nuestra vida y vivimos pues prácticamente como ángeles aquí en la tierra. Algunas personas de pronto tienen esa visión equivocada de lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, hay algunas personas que le dicen a algunos cristianos, mire, y se enojó, ¿y eso qué es cristiano? Como que ser cristiano significa dejar de ser humano. Nosotros somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. Entonces, en la Biblia mencionamos que hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que emplean palabras como perfecto, perfeccionado y perfección. Y que esas expresiones podrían sugerir a nosotros que
se están refiriendo a que se habla de la erradicación del pecado en nuestra vida y que, como dije, vamos a vivir en una vida de perfección sin pecado, donde vamos a vivir como los ángeles en esta tierra. Entonces, consideramos varios versículos que no voy a repetir porque ya el jueves los leímos todos y que hablan acerca de perfecto. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirábamos acerca que esa expresión estaba dentro del contexto de el tema que el Señor trata del amor por los enemigos y de lo que debemos hacer hacia ellos, y que eso significa que nosotros estamos actuando de la manera como Dios actúa y que nosotros definitivamente nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar debe ser de acuerdo como Dios actúa. Es decir, el Señor es nuestro modelo y como Él debemos querer ser cada día. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía en Filipenses 3:15 que los que somos perfectos, decía Pablo. En Timoteo, escribiendo a Timoteo, dice la palabra que has aprendido, de la cual te hace perfecto para toda buena obra. En fin, la palabra de Dios tiene que ver o habla acerca de perfección, pero cuando la palabra del Señor utiliza la expresión perfecto o que se refiere a perfección, se refiere a ser completo, crecido o maduro. Cuando esa palabra perfecto se aplica a cristianos que viven en la tierra, nunca significa exento de pecado. Nosotros miramos, por ejemplo, en la Escritura, el caso de Job, por ejemplo, y veíamos nosotros que aunque la Biblia dice que Job fue un hombre perfecto y recto, apartado del mal, sin embargo vemos que Job después tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios porque durante su prueba él se quejó, maldijo el día de su nacimiento y actuó de esa manera. Usted sabe que después le dice Job a Dios, he aquí que yo soy vil, y dice Job, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, digamos que Job reconoce que hubo pecado o iniquidad en la forma como él se expresó estando en medio de su prueba, lo cual quiere decir que nosotros, a pesar de que se dice en la Biblia que Job era perfecto, lo que está queriendo decir la palabra de Dios era que Job era un hombre que había alcanzado un grado de madurez espiritual. Y la palabra perfecto se refiere a eso, a alguien que ha alcanzado un buen grado de madurez espiritual. Pero, por ejemplo, justamente ahí donde la palabra del Señor nos dice, y quiero simplemente citarlo a manera de recordar lo que nosotros vimos el jueves, digamos que la palabra perfecto se encuentra en Filipenses 3, en dos versículos, en el versículo 12 y en el versículo 15. Y mire cómo se utiliza de manera diferente la palabra perfecto en esos versículos. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, ni que ya sea perfecto, él está utilizando esa palabra perfecto para referirse a esa condición que nosotros vamos a alcanzar cuando nos encontremos con Cristo en las nubes. Amén. Y seamos transformados y recibamos del Señor un cuerpo glorificado. Entonces Pablo utiliza la palabra perfecto para referirse a ese estado. En ese estado sí estamos hablando acerca de ausencia de pecado. Ahí sí estamos hablando de ausencia de pecado. Entonces, una vez más, el apóstol se refiere en esos dos términos. Entonces, aquí
la palabra perfecto en el versículo 12 se refiere a ese momento, cuando, digamos, nos encontremos con Cristo en las nubes y nuestra naturaleza pecaminosa sea erradicada de nosotros y este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado conforme a la semejanza del Señor. Ahora, en Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces mire que Pablo está utilizando la palabra perfecto y está diciendo, no soy perfecto, y luego dice, somos perfectos. Entonces, por supuesto que ahí la palabra perfecto tiene dos connotaciones, dos expresiones distintas en las cuales, digamos que tienen un significado diferente las dos expresiones que ocurren dentro de un mismo capítulo, dentro de un mismo contexto que Pablo las está utilizando, pero son palabras que significan diferente. Es decir, mis hermanos, si Pablo dice primero, no que ya sea perfecto, y luego dice los que somos perfectos, pues usted obviamente tiene que deducir que esa palabra perfecto tiene dos significados como Pablo la está utilizando. Entonces, en el versículo 12 la está utilizando como alguien que aún no ha, digamos, lo que está haciendo es refiriéndose, cuando dice no que ya sea perfecto, se refiere a ese momento cuando seremos transformados en el rapto de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo y recibiremos una, digamos, una transformación, nuestro cuerpo será glorificado y la naturaleza pecaminosa será erradicada porque nosotros no podemos entrar al cielo con nuestra naturaleza pecaminosa. Usted sabe que el pecado, o por lo menos la naturaleza pecaminosa, no tiene nada que estar haciendo en el cielo, porque en Apocalipsis dice de aquella santa ciudad celestial que nada sucio o inmundo entrará en esa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 15 dice los que somos perfectos. Entonces lo que está diciendo es esta palabra perfecto, aquí en el versículo 15 se refiere a madurez espiritual. Lo que está diciendo Pablo es, así que todos los que somos maduros espiritualmente, esto sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, mis hermanos, cuando veamos esa expresión perfecto en la Biblia, aplicado a nuestra vida como cristianos en esta tierra, lo que quiere significar es madurez espiritual. Amén. Eso es lo que significa cuando encontremos esa palabra perfecto, eh, eh, haciendo alusión a cristianos que vivimos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bueno, en Hebreos 9:9 se refiere a una conciencia perfecta, es decir, una conciencia que no es redarguida por el pecado. En Hebreos 10:14 se hace referencia a una perfecta posición delante de Dios. Eso quiere decir que la palabra perfecto en Hebreos 10:14 se refiere a la posición justa que nosotros tenemos delante de Dios porque Cristo nos justificó a nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, esa enseñanza de la perfección sin pecado es un grave error, pues tenemos que decir que cualquier doctrina que sea contraria a la palabra de Dios, pues es un grave error. Y esa enseñanza, lo que ha ocasionado es esto que mencionamos aquí, depresiones y derrumbamientos mentales. Muchos creyentes fervientes y sinceros, creyentes que quieren vivir en santidad delante de Dios y agradar a Dios, se dice que se han debatido en pos de la perfección inmaculada, es decir, una vida donde el pecado ha sido erradicado completamente de nuestra vida. Dice, es decir, una vida sin pecado, han acabado desilusionados y en muchos casos han sufrido depresiones y derrumbamientos mentales. Muchos creyentes nos sucedía de pronto al principio que cualquier falta ante Dios
nos hacía sentir que estábamos perdidos, que de pronto no habíamos sido salvos en realidad, que de pronto no habíamos conocido al Señor realmente, y eso trae desaliento, y eso trae pues tristeza, eso trae decepción acerca de nosotros mismos, y puede hacer que nosotros vivamos una vida triste, de pronto amargada, de pronto desalentados, por el hecho de que nosotros no vivimos perfectos, porque teníamos la idea de que cuando conocimos a Cristo, el pecado fue erradicado de nosotros, la naturaleza pecaminosa, y que ni siquiera nosotros íbamos a sentir atracción por el pecado y las cosas malas que nos gustaban antes de conocer al Señor. Amén. Es decir, mis hermanos, la cuestión es la siguiente. Nuestra nueva naturaleza, lo que somos en realidad, porque ahora somos hijos de Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Es lo que dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora como hijos de Dios, nosotros lo que deseamos es amar a Dios, agradarle y servirle. Pero la carne que está dentro de nosotros, o la naturaleza pecaminosa, sigue pidiendo cosas, sigue deseando ser satisfecha con aquellas cosas que le dábamos antes, que no conocíamos al Señor. Entonces la carne va a pedir algo que sabemos que desagrada a Dios. No soy yo, dice Pablo, es el pecado que vive en mí. Es decir, que el verdadero yo que está en nosotros desea agradar a Dios, amar, servir a Dios y no fallarle en absolutamente nada. Pero tenemos que reconocer que está presente en nosotros la naturaleza pecaminosa que le gusta el pecado, que le atrae el pecado. Eso es lo mismo, hermano. Es decir, como lo he puesto en algunas ocasiones, una persona que empieza a sufrir de diabetes, esa persona le prohíben todo lo dulce, ¿verdad? Pero el hecho de que a la persona le prohíban lo que es dulce y que haya sido diagnosticada con esa enfermedad, no quiere decir que por el hecho de que el médico le diga, usted no puede comer dulce, y que la persona diga, yo reconozco que el dulce me cae mal, y si yo sigo comiendo cosas dulces como lo estaba haciendo, me voy a morir. Entonces la persona hace un propósito de decir, no voy a comer nada dulce. Ese es el propósito que hace la persona. Pero va por la calle y de pronto pasa cerca de un lugar donde se están exhibiendo unos postres, unas tortas que se ven muy provocativas porque siempre le gustó lo dulce. Entonces, por el hecho de que el médico le haya dicho que el dulce le cae mal y que le perjudica y que lo puede matar, por el hecho de que la misma persona haya reconocido que el dulce le perjudica y que esa misma persona haya dicho no lo debo comer, eso no significa que cuando vea esa torta dulce que se ve tan deliciosa allí, no vaya a sentir en el cuerpo el deseo de pegarle un mordisco a esa torta. Eso va a ser un impulso natural y una reacción natural, porque el instinto de la naturaleza, esa persona estaba acostumbrada al dulce, le gustaba, pero ahora se lo prohibieron. Entonces el hecho de que sienta ese deseo, digamos, de morder el pastel, la torta o el postre, es una reacción absolutamente humana y natural, solamente que la persona no lo debe hacer. Entonces, cuando la carne nuestra ve algo que le parece atractivo, inmediatamente se siente ese jalón allá dentro de nuestro cuerpo. Y esa voz que dice, pégale un mordisco, haz esto, haz aquello y haz lo otro, ¿verdad? Y nosotros hicimos el propósito de ser santos, de agradar a Dios. Pero eso no quiere decir que esta naturaleza humana y pecaminosa que está en nosotros no va a sentir deseo por cosas malas y deseo de satisfacerse con lo que desagrada a Dios. Entonces, no es pecado el que la naturaleza humana y pecaminosa pida cosas pecaminosas y pida pecado. Lo que está mal es cuando nosotros tomamos la decisión de satisfacer
esos deseos que la carne está pidiendo y está solicitando. Amén, mis hermanos. Entonces, para que nosotros, nadie puede desanimarse al decir, yo creo que soy un perdido, yo creo que soy un pecador, yo creo que Cristo no me ha salvado verdaderamente porque yo sentí deseos de pegarle el mordisco al pastel. El solo hecho de sentir ese impulso y ese anhelo no significa que el Señor no lo ha salvado a usted. Lo que significa es que usted tiene una naturaleza pecaminosa que no fue erradicada en el momento de la conversión. Ahora, pero cuando usted sintió ese impulso, inmediatamente usted también sintió un redarguir, esa voz del Espíritu Santo que le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, no mires eso. Mira que eso desagrada a Dios. Entonces significa que está presente la naturaleza pecaminosa, pero no quiere decir que soy un pecador perdido, porque el Espíritu Santo está conmigo y me está ayudando en ese momento y me está diciendo, ten cuidado. Mira que está siendo tentado. Mira que está siendo seducido por esa tentación. No lo hagas. Para que nosotros tengamos presente eso y no nos vayamos a desanimar, hermano querido. El hecho de que nos hayamos entregado a Cristo, ¿sabe una cosa, hermano? Hay cosas que de pronto nosotros llegamos a aborrecer completamente. Es posible que una persona que antes de pronto era un fumador puede ocurrir que esa persona ahora el olor de un cigarrillo le cause fastidio y hasta náuseas. Eso puede suceder también. Pero hermano, esa no es la experiencia de todo el mundo. Otra persona que haya tenido el mismo problema puede ser que al sentir el olor de un cigarro, inmediatamente sienta el impulso como que de querer fumarse un cigarro. Y esa es la reacción de la naturaleza pecaminosa que está en él y no significa que ese cristiano no se ha arrepentido o no ha nacido de nuevo. Significa que tiene una naturaleza pecaminosa, pero también tiene el Espíritu Santo que le dice, oye, no lo hagas. No pienses en eso, reprende eso, echa fuera ese pensamiento. Entonces significa que hay una lucha en nosotros y hay una lucha porque Cristo está en nosotros y porque el Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva. ¿Quién deseó fumarse ese cigarrillo? No fue el nuevo hombre, sino el viejo hombre. Ahora, Dios nos ve en Cristo a nosotros. Quiere decir que, digamos, lo que le interesa a Dios son los anhelos y los deseos y los propósitos y las decisiones de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que está en nosotros. Porque Dios sabe que cuando algo malo surge, un deseo, no es el nuevo hombre, sino el viejo hombre que está ahí presente. Lo que Dios desea es proveernos de su fuerza. Y digamos que la herramienta más efectiva contra esos deseos de la carne, la Biblia la tiene en Romanos capítulo 8. ¿Cuál es la solución? Bendito sea el nombre del Señor. Pues en Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay tantas verdades acerca de esto, hermano. La carta a los romanos es un precioso compendio de lo que es la vida práctica cristiana. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que yo no puedo hacer que la naturaleza pecaminosa mía se sujete a la ley de Dios, porque eso nunca va a pasar. La naturaleza pecaminosa en nosotros es incorregible. No se puede mejorar en lo más mínimo. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y dice la palabra de Dios, a ver si encuentro el versículo aquí que quiero compartir con ustedes. Dice, así que, dice el versículo 13, porque vivís conforme a la carne, dice, mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra de Dios. Así que, hermano mío, el secreto para vencer las obras de la carne no es otro, sino el permitir al Espíritu Santo que tome control, que se apodere de nuestra vida. Por eso es esencial, fundamental, imprescindible que cada día nosotros podamos rendir esta naturaleza pecaminosa, los miembros de nuestro cuerpo, al Espíritu Santo. Cada día debemos decirle: Espíritu Santo, aquí estoy en este día y te presento mi cuerpo, todo mi ser, y rindo este cuerpo a ti, Espíritu Santo. Por favor, posee cada miembro de mi cuerpo, toma control de cada miembro de mi cuerpo, de cada impulso natural y carnal de cada miembro de mi cuerpo, y dame el poder para sujetar la carne. Hazlo tú, Espíritu Santo, toma control, sujeta toda obra de la carne en mi vida y haz que yo tenga el poder para vivir la vida de Cristo en esta tierra. Esa es básicamente nuestra oración. En la medida que nosotros nos rindamos al control y al dominio del Espíritu Santo, que no sea yo, Espíritu Santo, que seas tú quien domine mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos y los impulsos de mi cuerpo. Toma control, Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios tomará control, porque el Espíritu Santo solo unge aquello que nosotros le entregamos. Por eso se necesita una rendición que también está descrita en la palabra de Dios en el capítulo 12 de la carta de Pablo precisamente a los romanos, en ese versículo tan conocido, el versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso quiere decir, hermano mío, que aunque la alabanza a Dios es importante en el culto que hacemos a Dios y la adoración es importante, es igualmente importante la rendición de nuestros cuerpos a Dios. Porque cuando hacemos eso, estamos diciéndole a Dios que queremos vivir conforme a su palabra, que queremos hacer su voluntad y que queremos ser semejantes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al tema, mis hermanos, de la perfección sin pecado, hemos dicho que muchos cristianos han acabado desilusionados, en depresión, derrumbados, porque no han entendido esto tan importante de saber la naturaleza que poseemos y las luchas que enfrentamos y la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que ha sucedido al convertirnos a Cristo. Entonces, ahora, el hecho de que aceptemos que el pecado va a estar presente en nuestra vida, que vamos a luchar toda nuestra vida con la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Por eso tenemos este título que dice aquí: entonces no puedo remediarlo, entonces tengo que pecar. O sea, entonces significa eso que yo debo aceptar el pecado como algo normal en mi vida. No debemos decir que tenemos que pecar. El pecado no es una necesidad para el cristiano. La Biblia nunca lo dice y por lo tanto no es verdad que como cristiano yo tenga que pecar. Es decir, si decimos que tenemos que pecar, entonces lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo no es lo suficientemente poderoso para capacitarnos para resistir la tentación. Pero sabemos que el Espíritu Santo sí es suficientemente poderoso para darnos las fuerzas que necesitamos para resistir y vencer la tentación. El problema no reside en el Espíritu Santo de Dios, sino en nosotros, porque pecamos. ¿Cuándo pecamos? Cuando no nos apropiamos del poder del Espíritu Santo. Entonces, al pecar,
No podemos echarle la culpa a Dios por permitir que la naturaleza pecaminosa siga en nosotros y por no erradicarla de nosotros en el momento de la conversión. No podemos culpar a Dios por nuestros pecados, sino que el pecado ocurre porque nosotros no nos apropiamos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo para vencerlo. Sencillamente pecamos cuando nosotros queremos pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la gran verdad de la palabra de Dios. El pecado es una decisión. Nadie nunca puede decir, es que me tocó pecar. Me tocó pecar. No tuve alternativa. Nunca el pecado va a ser una necesidad en nosotros. No se trata de eso. Nunca vamos a tener alguna justificación por el pecado en nuestra vida. De ninguna manera. Por eso la palabra de Dios, y precisamente una vez más hablando acerca de la carta hermosa del apóstol Pablo a los romanos, tenemos otro pasaje donde también nos habla al respecto. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice él, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que dice Pablo? En el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Eso quiere decir, es decir, que nosotros no debemos vivir en este mundo con la mentalidad de que yo tengo una naturaleza pecaminosa y lástima, yo no puedo evitar pecar. Lo que pasa es que yo soy muy débil y es inevitable, yo tengo que pecar. Es decir, que nosotros no tengamos la mentalidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que tenemos que pecar, sino que la mentalidad que debemos tener es que estamos muertos al pecado. Es decir, que la forma de pensar nuestra no debe ser que somos débiles, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, sino que la forma de pensar de nosotros debe ser considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado. Es decir, que cuando el Señor nos salvó a nosotros y por medio del sacrificio y de la muerte de Cristo, debemos considerar que el pecado está derrotado para nosotros los cristianos. Eso es lo que debemos pensar. No pensar que los derrotados somos nosotros, sino de que el pecado ha sido vencido por el poder de Jesucristo. Es como un cambio de perspectiva, mi hermano, porque a veces nosotros pensamos más en el poder del pecado y en el poder del enemigo que en el poder de Dios y en las promesas y en las palabras que Dios nos ha dado como provisión para vencer el pecado, en la victoria que Él nos ha asegurado a nosotros. Entonces, si nosotros pensamos en derrota, vamos a vivir en derrota, mis hermanos. Es imposible que nosotros pensemos en derrota y vayamos a vivir en victoria. Por eso debemos pensar es en la victoria que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. No pensar en derrota. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces. Y según lo que habíamos mencionado el jueves, en lo que continuaríamos hoy, gloria a Dios, y es ese hecho de que si hay algún pecado irresistible que yo no puedo evitar, hay algún pecado irresistible que no puedo evitar, que tengo que hacerlo. Decir que tengo que pecar es negar los fundamentos del cristianismo, porque el pecado no tendrá dominio sobre el cristiano, según lo que ha dicho Dios en su bendita palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Romanos 6. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir, mis hermanos, que al estar nosotros en la gracia, que al haber sido objeto de la gracia de Dios y vivir precisamente en la época de la gracia,
y no estar bajo la ley, eso significa y presupone victoria de nuestra parte y que el pecado no va a dominar nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir allí la palabra de Dios. Decir que no puedo pecar, dice Primera de Juan 1:8, que es engañarme a mí mismo. ¿Qué es lo que dice allí el apóstol Juan? Si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Si decimos que no tenemos pecado, y recuerde que está hablando el apóstol Juan, aquel que se recostó al pecho del amado, aquel que estuvo más cerca de Jesús que cualquiera de sus otros discípulos. Y él, a pesar de todo, reconoce y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lamentablemente, esa es una realidad. No decir que no puedo pecar, es decir, que no tengo el potencial en mí, que no tengo una naturaleza pecaminosa en mí que me induzca al pecado, es engañarme a mí mismo. Decir que no tengo por qué pecar es declarar un principio divino. Es decir, si yo digo, aunque hay una naturaleza pecaminosa en mí que me insta hacia el pecado, yo no tengo por qué hacerlo. Cuando decimos eso, estamos declarando un principio divino, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libera del poder del pecado y de la muerte, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta, ¿hay algún pecado irresistible? El creyente debería saber que hay liberación de cualquier tentación que nos asedie. Ya lo leímos nosotros en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Miramos nosotros el versículo 13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice la palabra, que no sea humana, que no sea humana. Eso quiere decir que cualquier tentación que nosotros experimentemos será una tentación, no va a ser una tentación que esté más allá de nuestras fuerzas para poderla resistir. Quiere decir, esa tentación es particular a los humanos. Cualquier tentación que nos sobrevenga a nosotros va a ser con relación a nuestra humanidad y no nada que esté más allá de nuestra capacidad de resistencia. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto es una de las cosas más hermosas que dice la Biblia, mi hermano, acerca de cómo el Señor conoce nuestra resistencia. El Señor conoce nuestra resistencia y Él sabe cuánto nosotros podemos soportar y no va a permitir que seamos presionados, tentados, asediados por el enemigo más de lo que nosotros somos capaces de soportar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, si estamos sujetos a una presión fuerte del enemigo, a una tentación fuerte del maligno ahora mismo, significa que Dios la ha permitido porque Él sabe que nosotros podemos y somos capaces de vencerla, de resistirla y de derrotar al enemigo en toda tentación por el poder de Cristo en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, todos podemos tener algún pecado o pecados que nos asedian, algún intruso molesto que parece arraigarse tenazmente a nosotros, algún hábito que nos inmoviliza. Esa es una lucha del cristiano, algún pecado que le asedia. No existe, amado hermano, ningún cristiano que no tenga alguna debilidad contra la cual no tenga que luchar, porque todos somos humanos, amén, y especialmente si conocimos al Señor
después de haber vivido en el mundo, en el pecado, pues es verdad, hermano, de acuerdo al mundo que nosotros vivimos, de acuerdo al mundo que nosotros conocimos, pues va a ser el nivel de intensidad de tentación que nosotros vamos a enfrentar. Es por eso que cuando conocemos a Cristo decimos nosotros, Dios mío, ojalá yo hubiese nacido en un hogar cristiano. Ojalá yo nunca hubiese conocido el mundo que yo conocí, porque nosotros sabemos que aún después de haber conocido a Jesucristo, seguimos teniendo luchas con respecto a aquella vida en la cual fuimos esclavos del enemigo antes de conocer la gloriosa libertad que conocimos el día que nos encontramos con nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos hacer, mi hermano? El pasado nuestro no cuenta ante los ojos de Dios. Recordemos una cosa, que el Señor dice que nuestros pecados Él los sepultó en lo profundo de la mar. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Esto me parece algo maravilloso de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos habla precisamente de la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, de la gracia y la misericordia. Y estoy tratando de ubicar uno de esos versículos de la palabra de Dios que nos hablan precisamente de eso. Acerca de, por ejemplo, la misericordia que Dios tuvo con David y que el perdón de Dios para con David fue tan real, tan verdadero, que usted mirará en la palabra de Dios que, por ejemplo, algunas veces el Señor le dice a algunos personajes, ¿por qué no fuiste como David mi siervo? Eso usted de pronto lo encuentra en la palabra del Señor, cuando Dios confronta a otros reyes descendientes de David, seguramente, que no fueron fieles, que le fallaron a Dios de alguna manera, y Dios dice, ¿y por qué no fuiste como David, mi siervo? Esto me impresiona a mí tremendamente, porque que Dios le diga a alguien que no fue tan fiel como David, y usted dice, pero Dios mío, lo que hizo David, el pecado que cometió David es como suficiente como para que Dios lo vaya a poner de ejemplo a otro, ¿cierto? Alguien podría decirlo, gloria a Dios. Por ejemplo, miremos cuando Dios reprende a Salomón. El versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Dice, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios. ¿Cómo? Como el corazón de su padre David. Y estamos hablando que cuando el Señor le dice esto a Salomón, ya había ocurrido, mis hermanos, el pecado escandaloso, vergonzoso de David, que ya todos conocemos. Usted dice, y uno se asombra, y uno dice, ¿cómo es posible que Dios le diga a Salomón que por qué tu corazón no fue perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David? Son las palabras que se le dicen a Salomón, reprendiéndole por sus pecados.
Entonces resulta, digamos, sorprendente que Dios diga que el corazón de Salomón no fue perfecto para con Dios como el corazón de David. Y alguien podría decir, perfecto como el corazón de David. ¿Acaso es que David fue perfecto? Después de lo que David hizo, Dios lo llama disque de corazón perfecto. ¿Cómo es posible? ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermano querido? Ya David se había arrepentido. Y cuando una persona se arrepiente, ante los ojos de Dios, el pecado queda absolutamente borrado. Es como si alguien pudiera decirle, Señor, pero ¿cómo te atreves a decir que el corazón de David fue perfecto? ¿Acaso no te acuerdas del adulterio de David? Es como si Dios le dijera, ¿cuál adulterio? ¿Y acaso no te acuerdas que mató él a Urías Eteo? ¿Y cuándo hizo eso? ¿En qué momento lo hizo? No es que Dios no recuerde lo que hizo David, sino que eso ya no cuenta en la presencia de Dios y es como si nunca lo hubiese hecho, mi amado hermano. ¿No se da cuenta, hermano, lo que es el perdón de Dios? Así es el perdón de Dios. Todo pecado queda borrado. Ya ante los ojos de Dios no cuenta. Así que nosotros, el diablo quiere utilizar nuestra vida antigua de pecado o cualquier pecado que hubiésemos cometido. Ahora, cuando David pecó, David conocía a Dios, ¿cierto? David no era un ignorante cuando pecó. Y eso habla también de la caída de cualquier cristiano. Dios nos guarde a cada uno de nosotros, pero algunos cristianos de pronto han caído de manera fea en el pecado, haciendo una cosa y otra, pero se han arrepentido, hermano mío, y en el momento que de todo corazón se han arrepentido, ese pecado ya no cuenta ante los ojos de Dios. Esa persona ya su historial y su archivo queda completamente limpio ante los ojos de Dios. Es por eso, mi hermano querido, que Dios quiere que nosotros nos regocijemos en su misericordia, que vivamos agradecidos porque nadie perdona como Él, porque nadie nos podría perdonar como Él nos perdona, porque ¿quién como Él? Es lo que dice ese hermoso pasaje que se encuentra en el libro del profeta Miqueas. Bendito sea el nombre del Señor. Un pasaje bello de las Escrituras en el capítulo 7 de Miqueas. Es uno de los versículos que más me gustan de la palabra del Señor. Dice Miqueas capítulo 7, gloria a Dios. El versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué hace Dios? Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque el deleite de Dios, dice, porque se deleita en misericordia. Así que si Él tuvo misericordia de nosotros ayer y lastimosamente le fallamos al Señor, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, no algunos, sino todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ay, hermanos míos, Él dice que se deleita en misericordia. Entonces, mis hermanos, ningún creyente, ningún cristiano debe autoflagelarse a sí mismo, recordando sus viejos pecados y atormentándose por ellos. Es el diablo el que quiere atormentarlo a usted con los pecados del pasado. Es Satanás el que te dice, acuérdate que tú hiciste esto, pero no te olvides que tú hiciste esto horrible y esto feo. Es el diablo el que hace eso, hermano. El Señor no se deleita recordándonos nuestros pecados para hacernos sentir como una cucaracha, como una basura, porque no somos una cucaracha, ni tampoco somos basura. Ahora somos hijos de Dios y dice Juan, y aún no se ha manifestado.
lo que nosotros hemos de ser, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, somos personas limpias. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo y el perdón de Dios fue verdadero y fue para siempre. Y el pecado que hayamos hecho ya no cuenta para Dios. Eso está borrado. Por eso, hermanos míos, a veces Satanás engaña al cristiano que falla para que haga lo que hizo Judas, que salga corriendo y se ahorque del primer palo que consiga. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Pero lo que hace el Espíritu Santo, que dice la Biblia, la tristeza que es según Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, Él no nos redarguye para motivarnos a salir corriendo y a buscar un árbol para ahorcarnos, sino Él lo que hace es que salgamos corriendo, nos impulsa a que salgamos corriendo a buscar los pies de nuestro Salvador y a rendirnos y arrojarnos a sus pies para pedir misericordia y encontrar la gracia para el oportuno socorro que dice la Biblia. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, mis hermanos, de eso es que se trata el perdón de Dios. Tenemos luchas, tenemos debilidades y a veces nos podemos desesperar porque como Pablo, recuerde que Pablo en su lucha decía, yo le he rogado 3 veces al Señor para que Él quite ese aguijón de mi carne, pero el Señor no le quitó el aguijón. Ahora, el Señor sabe que el deseo de Pablo es sincero, porque el deseo de todo verdadero cristiano, hermano mío, es que el solo hecho de que en nosotros sentir una atracción hacia algo representa ya una tristeza, representa ya algo. Es decir, el solo hecho de un pensamiento sucio ya para nosotros ocasiona un dolor en el corazón. Pero es inevitable, hermano. No estamos inmunes a los dardos de fuego del maligno. Es inevitable que el enemigo ponga malos pensamientos y tire malos pensamientos a nuestra mente. Y por eso inmediatamente el corazón se siente y sentimos ese dolor en el corazón porque no queremos ni siquiera tener un mal pensamiento. Lo único que queremos pensar es en Dios, en su belleza, en su hermosura, en su palabra, en todas las cosas hermosas que tenemos de Él. Pero somos humanos, estamos todavía aquí en esta tierra, tenemos un enemigo que nos persigue todos los días y una naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo que ala todo el tiempo para que se haga lo que quiere, para que se complazcan sus caprichos y sus deseos carnales. ¿Cuántas veces nos desesperamos por conseguir una liberación total y definitiva? La verdad es que tanto la palabra como la experiencia humana dejan patente que no hay nada demasiado difícil para Dios y que ningún pecado es mayor que su poder. Bendito sea el Señor. Ningún pecado es mayor al poder de Dios. Pero es importante también saber que no hay una sola experiencia que nos dé una liberación de una sola vez y para siempre del poder del pecado que habita en nosotros. Es decir, una de las cosas que debemos tener claro es que la santificación no es un acto, hermano, sino que es un proceso. Nosotros hemos dicho en otras ocasiones que la santidad tiene 2 aspectos, un aspecto posicional y un aspecto práctico. Es decir, nosotros somos santos por el hecho de haber sido revestidos con la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe y dice en la carta a los Corintios, dice, por ejemplo, ahí la palabra del Señor, que Pablo dice, Pablo en el versículo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y en el versículo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, dice santificados, dice, y también dice llamados a ser santos.
Eso dice la primera carta a los Corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Primero dice que son santificados y después dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, incluso en Itagüí, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también de nosotros los que estamos aquí en Itagüí en estos momentos. Bendito sea el Señor. Hermano mío, cuando usted lee la carta a los Corintios y usted mira lo que pasaba en esa iglesia, que habían pugnas, habían disputas entre cristianos, envidias, abusos en la cena del Señor, problemas hasta de índole sexual, cosas tremendas. Y usted dice, y Pablo les llama a ellos, dizque les llama iglesia de Dios y les llama santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo les llama de esa manera? Porque todo hijo de Dios, esa es la posición que tenemos, hermano. Nosotros somos santos porque Cristo nos santificó a nosotros. Pero también la santidad, tiene la otra parte y el otro aspecto es el aspecto progresivo. Es decir, por eso dice la Biblia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, aunque posicionalmente somos santos, Dios espera que en la vida práctica vivamos también en santidad, conforme a la vocación a la cual fuimos llamados, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, lo que quiero dejar por último claro es ese aspecto de que la santidad no es un acto, es decir, no es algo que nosotros conseguimos. Por ejemplo, aquí dice, a menudo se cree que por medio de venir al frente, después de un llamamiento al altar, se alcanza una victoria definitiva sobre el pecado. Pero la liberación del pecado es un proceso paso a paso, no un logro instantáneo. La promesa es que el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es decir, nosotros no podemos pensar que si alguien ora por nosotros y nos impone las manos, nos vamos a convertir en santos inmediatamente y que de pronto vamos a alcanzar inmediatamente victoria sobre el pecado. Cuando nosotros somos ministrados, no recibimos victoria sobre el pecado. Lo que recibimos es fuerzas de parte de Dios, fuerzas de parte del Espíritu de Dios para vencer el pecado. El pecado no se vence en el momento que estamos recibiendo una ministración y se nos impone las manos. No, señor. En la ministración lo que estamos recibiendo es fuerzas de Dios para vencer el pecado. Eso es, bendito sea el nombre del Señor, lo que sucede. Para que tengamos en cuenta eso, porque a veces hay personas, hermano, que, digamos, Dios les habla por la palabra y ellos acuden al altar para recibir una ministración y después dicen, mire, yo fui al altar para que Dios me ayudara para que Dios me quitara este pecado. Fui al altar y resulta que oraron por mí, me impusieron las manos, pero no, yo sigo en lo mismo. Lo que pasa es que tenemos una idea equivocada. En la ministración nosotros no recibimos liberación del pecado, porque la liberación del pecado no se consigue y la santificación no se consigue por una imposición de manos, por una ministración. En la ministración lo que nosotros recibimos es fuerzas de parte de Dios para vencer el pecado. Es decir, que el vencer el pecado y la santificación no es un asunto del pastor que ora por nosotros, sino de nuestra batalla personal, de nuestra lucha personal y de nuestra búsqueda personal de Dios para alcanzar esa santificación. Bendito sea el nombre del Señor, algo que nosotros debemos tener bien claro. Finalmente, hermano, esos versículos que hay ahí, con ellos quiero terminar,
en la carta a los Hebreos, que son versículos maravillosos, hermano, de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es lo que la palabra del Señor nos dice ahí en el versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos. Y luego más adelante, en el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice la Biblia? Acerquémonos. Eso es lo que nos corresponde hacer nosotros. Pero usted sabe que lo que hace el enemigo en estos casos, hermano, es evitar que nosotros nos acerquemos. El diablo dice, no te acerques, que Dios no te va a perdonar. Tú eres tan pecador, tú sí crees, tan hipócrita que eres tú, si crees que Dios te va a perdonar. No. O sea, lo que el diablo quiere es alejarnos del trono de la gracia. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero no importa lo que haya sucedido. La palabra del Señor nos dice claramente, bendito sea Dios, dice que como tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, dice, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. O sea, que él está capacitado para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, débiles, pecadores. Él está capacitado para ayudarnos a nosotros. Por eso dice, acerquémonos pues, confiadamente, con confianza. No esté pensando que Dios lo va a desechar, que Dios lo va a mandar al infierno de una vez. No, la Biblia dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, mi hermano, que en Dios encontramos socorro oportuno, a tiempo. Dios nunca nos va a mandar ayuda cuando ya es demasiado tarde. Él siempre actúa en el momento justo y preciso. Y en Dios, en su presencia, en el trono de Él, encontramos misericordia y gracia. Eso es lo que encontramos. Es decir, hermano, que ahí no habla de que nos acerquemos y vamos a encontrar destrucción y vamos a encontrar juicio y castigo. No, la Biblia dice encontraremos misericordia y gracia. Por eso nos acercamos confiadamente. Alabado sea Dios. El hijo que sabe que papá lo ama, siempre va a correr a sus brazos. Siempre va a saber que papá no le hace daño, que papá no le va a ocasionar ningún mal, porque lo ama, bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, si sabemos quién es nuestro Padre, ¿por qué vamos a oír de Él? Si sabemos que es nuestro Padre bueno, amante y misericordioso, que su deleite es hacer misericordia. Entonces yo me voy a refugiar en la misericordia y en la gracia de mi Dios Todopoderoso y voy a correr al trono de su gracia, porque ahí siempre estaré seguro, protegido y hallaré misericordia y gracia para mi humana debilidad y en mi lucha personal. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Oh, mis amados hermanos, yo pienso que es un momento precioso para que nosotros le demos gracias a Dios por su perdón y su misericordia. Él nos perdonó de verdad, hermano, en serio. Es decir, que lo que nosotros hayamos sido, mire, el mundo, para el mundo pecador, nosotros pudimos haber sido el borracho aquel, el sinvergüenza aquel, el degenerado aquel, pero para el Señor no, porque lo que fuimos en el pasado, eso ya no cuenta para el Señor.
Es como si nunca lo hubiésemos hecho. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, hermano, corramos al trono de la gracia y refugiémonos en la misericordia de Dios, porque en Él hay abundante gracia y abundante perdón. Y en Él estamos seguros, salvos, protegidos por su misericordia. Entonces, lo mejor es correr a los brazos de papá, porque no hay mejor lugar que sus brazos. Oh, bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias, gracias te doy por tu misericordia maravillosa, infinita. Oh, mi amado Señor, nadie podría amarme como tú me has amado. Y nadie podría perdonarme como tú me has perdonado. Tu perdón ha sido real y verdadero. Aunque a veces me sienta atormentado por lo que hice y por lo que fui cuando no te conocía, y por lo que de pronto pude hacer cuando te conocía, Señor. Sin embargo, ahora sé que me has limpiado, Señor, completamente, que mi archivo está en blanco delante de ti, solamente porque tu sacrificio, tu muerte, tu amor y tu perdón lo pudieron hacer, oh Dios. No soy digno de ese amor, no soy digno de ese perdón, pero esa es la gracia y la misericordia tuya. Socorrer al que no se lo merece. Señor, en mi lugar podría estar alguien mucho mejor que yo, pero simplemente he sido objeto de tu gracia y de tu misericordia. Puedo estar seguro, no hay nada de lo que el diablo pueda hacer para hacerme dudar de tu amor, de tu perdón y de quién soy en tu presencia, Señor. Soy tu hijo y ninguna mentira del diablo lo va a cambiar. Soy santo y ninguna mentira del diablo me va a hacer creer lo contrario. Soy salvo y de tu mano y de la mano de mi Padre Celestial, nadie ni nada en este mundo me podrá sacar de ahí. Oh, gracias. Yo te alabo, mi Señor, y te exalto, porque eres precioso. Eres mi Padre maravilloso, mi amado Padre Celestial. Me regocijo en tu amor y en tu perdón. Oh, Señor, no vivo en el temor, atormentándome por los pecados que pude cometer, Señor. No me atormentan los pecados que cometí porque tú me diste un perdón completo, definitivo y total. Yo pienso en tu amor y me deleito en tu misericordia. Te adoro, mi Rey hermoso y precioso. Te doy toda gloria y alabanza, mi bendito Señor y Salvador. Permíteme abrazarme a ti. Déjame vivir a tus pies, Señor. Déjame abrazar tus pies y amarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque no quiero que nadie me aparte de tu presencia, Señor. Que mi corazón y mi alma estén apegados a ti siempre. Oh, amado Señor, ¿dónde encontraría otro amor? ¿Dónde podría encontrar un amor más grande que el tuyo, Señor? Gracias, porque tu benignidad me ha engrandecido. Te adoro, mi Dios. Gracias por tu perdón y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que como yo hayamos disfrutado este tiempo de enseñanza de la palabra. Amén, amén. Dios bendiga. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga a todos. A todos los hermanos. Bendiciones. Aleluya, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Una alegría, un gozo verlos, hermanos. Dios bendiga, pastor. Bien, mis hermanos, me alegro mucho de haberles visto. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Que sigan. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Pastor, descanse. Amén. amén. Gloria al Señor.